Leía en un artículo hace un tiempo de un artículo que escribió el jefe de la cárcel, de una cárcel en Texas, Estados Unidos. Y él escribió esto: ¿cómo criar a un delincuente? Y en el artículo él dice: dele todo lo que pida, y luego él creerá que todo lo puede tener. Nunca le enseñe de Dios, y él entenderá que no existe Dios. Apláudale cuando él diga palabras sucias y feas, y él va a entender que nunca es necesario refinar y tener un lenguaje correcto. Cuando él toque las cosas y no lo reprenda por esto, él entenderá que tiene libertad de tocar todas las cosas, le pertenezcan o no. Nunca le reprenda cuando él haga una actitud o una acción de irrespeto, y él puede entender que puede vivir sin autoridad. Apláudalo o ignórelo cuando él desafíe su autoridad, y él no tardará en concluir que él puede vivir sin autoridad. Un niño que crece en estas condiciones será definitivamente un delincuente al cual no se le podrá jamás demandar ni concluir con acciones sanas. Quisiera, hermanas y hermanos, leer con ustedes en este pasaje que escribió el autor a los Hebreos. En el capítulo número 12 de la carta a los Hebreos se escribió lo siguiente para conocimiento nuestro, para conocimiento de todo aquel que cría hijos y todo aquel que aspira a tener hijos, y para todo aquel que tiene de alguna manera autoridad sobre alguien o le está instruyendo. Quiero leer estos versículos en el capítulo 12 de la epístola a los Hebreos, en el versículo número 5 en adelante. Dice la palabra de Dios. Yo voy a leer, hermano, un versículo, usted sigue y nos juntamos todos en el versículo 11. Dice la palabra de Dios, capítulo 12 de la epístola a los Hebreos, y el versículo 5 dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor ama que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Todos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas son ejercitados. Padre Santo y amado, damos gracias en el nombre de Cristo. Dios amado, gracias por tu bondad y por tu amor infinito. Gracias, Señor, por amarnos, por darnos la bendición, el privilegio de poder estar en esta tu casa esta mañana. Dios, oramos que tú bendigas a cada madre. Gracias, Señor, por este ser especial a quien tú dotaste de la capacidad para la maternidad. Señor, gracias por las madres. Gracias, padres. Gracias, Padre, porque, Señor, aunque este privilegio muchas mujeres hoy día lo han delegado, lo han quitado de sí, Señor, tú retienes tus promesas para ellas.
Oramos que tú las bendigas en esta mañana, Señor. Y todos los días, Padre, reciban ellas tu bien. Que podamos los hijos, Señor, engrandecerlas y reconocerlas, como hizo el predicador, como hizo el rey Salomón con su madre. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por todo lo que haces, por lo que permites. Bendito sea. En lo particular, Señor, te pido que me ayudes. Señor, tú sabes el compromiso en esta mañana. Dame la sabiduría que necesito. Ayúdame, Señor, a aplicar con bendición, con sabiduría, de manera completa, plena, los versículos que han sido escogidos para esta enseñanza. Dios, gracias. Y si hay alguna madre aquí batallando en necesidad, Señor, que tú le des respuesta. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El propósito es enseñar por qué disciplinar. Hay un viejo dicho que lo escuché de muchas personas hace mucho. Árbol que crece torcido porque es de naturaleza el vicio con que ha crecido. La disciplina ayuda al niño o a la niña a crecer en su carácter. Y la disciplina es justamente enseñar a hacer lo que no nos gusta. A ninguno nos gusta la disciplina. Es más, yo creo que a nadie le agrada que le disciplinen. Es la preparación para la vida, para el final, cuando vengan los años maduros, los años en que hemos crecido. Es ayudarlos a forjar el carácter que le permitirá ser correcto en todas sus acciones. Es un error consentir a los hijos. El muchacho amerita corrección por encima de cualquier circunstancia o necesidad. De manera, hermanos y hermanas, que ceder a este deber es crear condiciones para que el niño entienda que todo lo puede o que todo le es permitido y que todo lo puede hacer. La palabra de Dios nos exhorta a corregir a nuestros hijos, a corregir de manera muy particular al muchacho por encima de toda circunstancia. Las buenas familias que en un principio se conocen como familias funcionales, con el tiempo vienen a convertirse en las desgraciadas familias disfuncionales, donde nadie sigue un orden, donde nadie tiene un orden. Hace un tiempo, hermanos, como consecuencia de mi trabajo, me pidieron que enseñara en las escuelas acerca de salud mental. Esto pasó hace un mes atrás. Y hace un tiempo, pues, yo vengo recibiendo familias con quienes trabajo, y trabajo así como árbitro en conflictos de familias. Y me dediqué a investigar un tiempo. Entonces fui a la palabra de Dios, y yo le pido, hermanos, que vayan conmigo al libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y fue una bendición, hermano, lo que Dios me permitió sacar de allí. Dice la palabra de Dios, versículo 18 del capítulo 3 de Colosenses. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo me fui adelante, ¿están conmigo? Me interesa, hermanos, que vayamos juntos. Me interesa que este mensaje llegue a su corazón, aunque terminemos más tarde. Pero voy a terminar temprano. ¿Están conmigo? Versículo 18. Amén. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
porque esto agrada al Señor. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Yo le llamé a esta enseñanza el orden de Dios para la familia. El orden de Dios para la familia. Y en consecuencia dibujé un cuadro donde presento a papá, a mamá y luego 4 figuritas más donde represento a los hijos. Entonces a papá le describí los roles que papá está llamado a desempeñar en el seno de su familia. Así que, ¿cuál es la primera responsabilidad de papá? La primera responsabilidad de papá es amar. Amar. Dice, marido, amad a vuestras mujeres. Pero no nos limitamos como marido solamente a amar a la mujer, sino que esta capacidad de amor debe ser extendida a toda la prole. Debe ser extendida a toda la familia. Yo no puedo mostrar amor a mi esposa sin mostrar ese amor sincero y genuino, ese amor ágape, ese amor filial a mis hijos. Son 3 clases de amor. El amor entre mi esposa y yo es muy particular al amor de mis hijos. Ese amor ágape y ese amor filo, yo debo expresarlo. Pero papá tiene otros compromisos como rol, responsabilidades que papá debe cumplir, no puede delegar. Hermanos, estoy hablando de el peligro del hijo consentido. Déjenme ver cómo encajan todas las piezas al final. Así que papá, su primera responsabilidad es amar. Luego papá tiene la responsabilidad de sostener, de sustentar, de corregir, de disciplinar, de proveer, de ser ejemplo, de dar al resto de la familia, de ser la luz, de ser la antorcha, de ser el sacerdote que en la casa imponga las reglas e imponga las medidas de cómo van a marchar las cosas. Mamá, en cambio, tiene también la responsabilidad de amar. Mamá tiene también la responsabilidad de amar. Pero mamá es la que educa, mamá es la que cría, mamá es la que alimenta, mamá es la que prodiga, mamá es la que inserta los verdaderos valores. Mamá es quien inserta los verdaderos valores. Mamá es quien guía en esa forma tierna y mansa y tranquila. Mamá es la que hace ese trabajo de plataforma para que la familia crezca. La voz tierna, la voz ronca de papá, la voz ronca de mamá es la que establece entonces el equilibrio. Los hijos, en cambio, tienen diferentes roles. Tienen diferentes roles. Dice la palabra de Dios: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que un hijo tiene estos roles como responsabilidades. Primero, un hijo está llamado a honrar a su papá y a su mamá. Lo debe honrar, lo debe respetar, lo debe obedecer, debe cooperar y debe esforzarse por su propia cuenta en superarse, en pasar por la vida, estudiar, capacitarse, superarse, para él también ser de bendición. Ahora, hermanas, ¿qué sucede cuando tú como mamá usurpa el rol de papá? Y tu papá cede a que tu rol como papá sea violentado. Se conoce como inversión de roles. Hay hogares donde se conoce como hogar matriarcal, no patriarcal. Entonces, hermanos, cuando los roles se invierten, papá va a estar haciendo las responsabilidades de mamá, y esto es incorrecto. Dios no está de acuerdo. Mamá va a estar haciendo el rol de papá, y esto
Dios no está de acuerdo, a menos que sea que papá haya desaparecido, papá haya muerto o papá haya salido de la presencia del hogar. Hermanos, cuando hay este cambio o cuando hay esta inversión de roles, que no deja también ser inversión de valores, esta familia se convierte en una familia disfuncional. Entonces trae como resultado que en este hogar todo el mundo va a ser conforme a su voluntad. Todo el mundo va a hacer lo que quiere. Todo el mundo va a hacer su voluntad. Imagínese usted, hermanos, en un hogar donde papá no mide consecuencias, donde papá no repara resultados. Papá se refugia en el alcohol. Papá es un alcohólico. Papá llega borracho a la casa y hasta el perro lleva. Mamá no cumple con sus responsabilidades. Mamá vive jugando bingo. Mamá vive viendo la telenovela. Mamá vive pegada al Facebook. Mamá vive pegada al teléfono. Mamá vive pegada al teléfono, hablando por teléfono. Mamá vive descuidada. Mamá vive sin hacer caso. Los muchachos, cada uno tiene su televisión en su cuarto. Cada uno está en su propio mundo. Cada uno está refugiado en su vicio. Y aquí hay, como decimos los dominicanos, un arroz con mango. Los que están viendo la predicación a través de la internet, cuando nos referimos a un arroz con mango, nos referimos a cuando todo está mezclado sin orden. Y estos, hermanos, es lo que se llama o se conoce como familia disfuncional. La palabra de Dios, hermanos, establece un orden. Dios le dijo a Moisés muy temprano cuando Abraham todavía ni pensaba, hermanos, llegar a donde él llegó. Dice la palabra de Dios que Dios le dio promesa. Dios le dio promesa a Abraham. Dios dijo: bendeciré en ti todas las familias de la tierra. Será bendición. Y él dijo: el que te maldijere, yo lo voy a maldecir. El que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y hago, hermano, esta plataforma para llevarlos ahora al hecho de manera muy especial, mamá, a entender tu responsabilidad como parte del equipo, como parte de esta familia funcional. ¿Qué es una familia funcional? Es la familia donde todos los miembros tienen un rol y lo ejecutan. Es como un trabajo en equipo. Es como la tripulación de un barco. El capitán tiene una responsabilidad. El que guía el timón tiene una responsabilidad. El que está al frente vigilando la proa tiene una responsabilidad. El que está abajo alimentando las calderas o los motores o supervisando los motores tiene una responsabilidad. El que lleva la carta de ruta tiene una responsabilidad. ¿Cuál es el fin? Es llevar al barco a un puerto seguro. Pero cuando en el barco se producen estas trifulcas y estos pleitos, no se sabe quién es el capitán, no se sabe quién es el que traza la ruta, no se sabe qué rumbo tiene el barco. Así pasa con las familias disfuncionales. Y por eso, hermano y hermana, tú ves niñas de 11 y de 12 años prostituidas en la calle. Tú ves niños ya inclinados a la homosexualidad. Y después dicen: no, es que nació así. No, lo hicieron así. Lo obligaron, lo presionaron a hacerlo así. Niños que salen a la pandilla porque no ven en casa el refugio, no ven en casa la figura que lo puede conducir, que lo puede guiar, que lo puede llevar. No, hermanos y hermanas, él entiende, él fácilmente encuentra al jefe de una pandilla que se hace su papá, se hace su líder, y él le dice: aquí está refugiado. Por lo menos alguien habla con él. Por lo menos alguien habla con él. Yo hago mucho énfasis, hermanos, en lo que es la funcionabilidad de la unidad parental. Escuchaba aquí en la renovación de votos con nuestro amado pastor Agüero, cuando él leía esta base bíblica. Hermanos, ¿qué pasa cuando tú y yo nos desenfocamos de la base bíblica?
¿Qué pasa cuando tú y yo descuidamos la responsabilidad que Dios nos impuso? Es responsabilidad, hermana, sujetarte. ¿Sabe qué, hermana? Yo sé que este término hablado, expresado de los labios de alguien que es humano, que le dice, sujétate, es como si le diera una orden y usted lo entiende. ¿Quién yo? Soy esclava. Sí, hermana, pero es lo que Dios manda. Sujétate. Sujétate. A él. A ese verdugo, a ese hombre que es malo, a ese, mire, usted no sabe de quién es él. Hermana, lo que Dios dice es, sujétate. ¿Sabe por qué? Porque en la sujeción, a Dios no le importa quién sea él. A Dios lo que le importa es que tú te sujetes. Cierra los ojos y di, me sujeto. Entonces Dios va a trabajar con él. Hermana, tú no lo vas a cambiar. Tú no lo vas a cambiar. Dios lo va a cambiar. Si te sujeta en amor, Dios lo va a cambiar a él. ¿Sabe por qué? Si tú eres su hija, debes entender que para ti Dios tiene un amor especial. Y Dios tiene una gracia especial para quienes obedecen su palabra con mansedumbre. Con mansedumbre. No te preocupes. No te preocupes. Tú eres hija de Dios. Tú eres hija de Dios. Porque cuando Dios ve eso, entonces Dios comienza a alar las orejas y a decir, oye, ¿por qué maltratas? ¿Por qué maltratas a mi hija? ¿Por qué la tratas así? Y Dios comienza a trabajar en el corazón, en el alma de ese hombre, y ese hombre comienza entonces a reflexionar. La unidad parental, hermana, tiene que ver ahora, hermano, con el hecho de que tú expreses ese amor por encima. Cuando vienen a consejería, que me dice, yo le pregunto, oiga, ¿usted la ama? Dice, sí, pero ya se me acabó el amor. Digo, no, el amor no se acaba. Dice palabra de Dios que el amor nunca deja de ser. Amén. El amor nunca deja de ser. El amor no se acaba. El amor no se acaba. Los tropiezos o los vendavales, las circunstancias negativas, las situaciones que pueden venir a nuestra vida, pueden afectar, pueden lastimar, que haya una correcta, una bonita relación, pero el amor no se acaba. Le pasa como a las piedras que están junto al camino en una carretera que no tiene pavimento. Toda la polvorada que se levanta y la va cayendo encima, la van recubriendo. Pero si usted echa agua sobre las piedras, ahí están. Así pasa el amor. Entonces, la responsabilidad en la unidad parental es lo que va a garantizar el correcto funcionamiento y el correcto crecimiento emocional, intelectual, físico y espiritual del resto de la familia, del resto de los hijos. La unidad parental es la unidad inspiradora. Por lo tanto, hermano, no es correcto la negación en los deberes fundamentales. Hay principios del matrimonio que no se pueden violentar. Hay principios en esta unidad que no se pueden violar, no se pueden ignorar. Por ejemplo, el ser cuidadoso, el ser considerado, el cumplir con el deber conyugal, el ser un protector, el cumplir con esas responsabilidades que describimos a propósito de la unidad parental y la responsabilidad de los roles. No podemos jamás ignorar que Dios es quien impone y que en tal medida entonces nosotros debemos cumplir. Si entendemos, hermanos, que el propósito de Dios es bendecir a la familia, si el propósito de Dios es bendecir a la unidad, a la humanidad a través de la familia, entonces usted y yo debemos entender la gran responsabilidad que tenemos día con día de cumplir con nuestros deberes ante Dios, ante la sociedad y ante nuestras familias. Madres, no es bueno ignorar, no es bueno caer en el error y en el engaño del diablo. Eres una esclava, ya estás sometida a él. La verdad es que descuidar esto es arriesgarnos a ayudar a crecer a delincuentes, a personas no deseadas.
¿Cuáles son las ciudades que más delincuentes tienen? Son aquellas que más familias disfuncionadas tienen. Factores que enfrentamos al corregir la disciplina. Los niños tienen por lo general más energía. Es difícil corregir a un niño cuando el niño es enérgico. Tiene una mente más despierta. Muchas veces se escabulle más rápido. Nos arrastran con frustraciones o fracasos de adultos. Ellos arrastran situaciones o fracasos de adultos, marcas del adulto que el niño ha venido copiando y comienza a exhibir rápidamente en su comportamiento. Son factores que enfrentamos al disciplinar. No entienden el porqué de la disciplina. Y es importante entender, hermanos, que cada etapa en el ser humano va a meritar una disciplina especial. Por ejemplo, un niño de 1 a 7 años se conoce como la etapa de la infancia. En esa etapa es importante la correa, el cinturón y aplicarlo en lugares apropiados. Hay un lugar muy específico donde usted puede castigar a un niño y legalmente, si usted corrige a un niño y por alguna razón lo llevan a la justicia, usted le dice, no, mire, yo en todo tiempo le di ahí, no le van a decir nada. El problema es si usted comienza a darle pecosones, ¿cómo es, Ashley? Pecosones, cachetadas, patadas, chefle, cocorrones. Ashley ha estado aprendiéndose la manera de dar golpes. De 8 a los 14 años, cuando el niño ya comienza a convertirse o es un púbero previo a su adolescencia, es el tiempo de ir bajando la vara. Ya el niño razona, y es importante tomar a ese niño y sentarlo y hablarle, porque ya el niño razona. En la adolescencia, cuando el niño ya tiene de 14, está entre sus 14 y sus 21 años, no se le ocurra tomar a ese niño o esa joven y entrarle a cachetadas y a trompones, porque ya es violencia, ya no es corrección. Ya usted no va a doblegar. Si usted no hizo esa base desde temprano, como dice, árbol que crece torcido jamás su rama endereza, porque es de naturaleza el vicio con que ha crecido. Así que, ¿cuándo es que es correcto esa base disciplinaria? De los 1 al 7º año. Del 8º al 13º año es importante ya aflojar la vara y sentarse con el niño haciéndolo razonar. De los 14 a los 21 años ni se le ocurra, porque ya lo que funciona es 2 sillas, papá de frente, mamá de frente, el hijo de frente y consejo. Muchas veces con mis hijos, y ellos le pueden dar testimonio de esto, a veces ellos preferirán que yo agarre un cinturón y con 3 cinturonazos y acabamos. A veces yo lo noto que se retuercen en la silla, que no acaba ya. Ya está bueno ya. Hasta que yo noto que la disciplina llega cuando comienzan a llorar, y yo lo noto que se enojan y se revueltan y quieren levantarme la voz. Digo, ni te atrevas, mantente calmado. Y es una manera de disciplinar. Ya se convierte en una consejería. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Porque luego vamos a recordar con amor. Luego vamos a recordar con amor las palabras tiernas de mamá. Vamos a recordar con amor las palabras roncas de papá. Vamos a recordar con amor que papá siempre nos corrigió, nos sacó del camino desviado y nos llevó al camino correcto, al camino recto. Yo tuve, hermano, tuve la desventura de terminar de criar a mis hijos en su adolescencia en una sociedad donde las cosas se gobiernan. Allí usted agarra la vara y usted agarra a su muchacho y dice, ven acá lo que hiciste y ta. Y el muchacho dice, no te apures, ahora vengo. Y agarra el teléfono y marca el 911.
Y no pasan 5 minutos, hermano, que 5 patrullas están al frente de su casa. Y cuando el niño ve la patrulla, entonces hace un drama. Él me pegó, mire cómo me hizo, mire cómo. Y ese hombre lo sacan, hermano, como si fuera esposado. Y lo meten en la cárcel. Y hay un departamento que se llama Departamento de Niños y Familia, por lo menos en la ciudad donde yo vivo. Y le dan cárcel y lo acusan de felonía. Y ya eso va a su récord, hermano, y a usted le da trabajo corregir ese récord. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede corregir a su hijo. Usted no puede corregir a su hijo. Pero los hogares cristianos, gloria a Dios. Mire, hermano, aún la justicia reconoce cuando en el hogar cristiano se abre la Biblia. El hogar cristiano debe funcionar con la palabra de Dios, poner la Biblia como su único libro de fe y práctica para corregir, para disciplinar. De cuánta bendición te va a ser abrir este santo libro todos los días y enseñar por medio de él. Y cuando corrijas, no olvide decirle al muchacho, acuérdate de lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate de lo que dice la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, pero tú persiste en lo que has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pero es importante que usted y yo, en la niñez, en la etapa tierna de los niños, enseñemos la palabra de Dios. Enseñemos la palabra de Dios. ¿Saben qué jóvenes que hoy tienen, ustedes están hoy día entre los 12 o 13 y los 21 años, los 25 años tal vez, que están ahí esperando que llegue un varón para realizar matrimonio? O usted joven que está esperando que aparezca la doncella apropiada para tú forjar matrimonio, te va a ser más complejo todavía. Te va a ser más complejo todavía. ¿Sabe por qué? Porque la juventud de hoy está muy distraída. Vuelvo a repetir esto, la juventud de hoy está sumida, está muy cibernética. Él hace más caso al celular y al equipo electrónico por la mañana, y la palabra de Dios, ¿dónde está? ¿Sabe qué? Que si tú no almacenas hoy lo que dice la palabra de Dios para tú criar a tu hijo o a tu hija, se te va a hacer más difícil todavía. Se va a hacer más complejo todavía. Por algo, hermano, el apóstol Pablo le dice a los Romanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y parece ser, hermano, que deberíamos proclamar esto en las esquinas, en las calles, y proclamarlo y gritarlo a alta voz. Por favor, abran la Biblia, lean la Biblia, escudriñen la palabra de Dios, escudriñenla. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo hoy quiere leer la Biblia. Los jóvenes no leen la Biblia, hermano. Si ustedes son honestos, me dan la razón. No la leen. Se levantan por la mañana y lo primero que hacen es: déjame ver quién me escribió durante la madrugada. ¿Quién escribió? Y comienzan ahí. Y se dieron las 7 y las 8 y las 9 y después que termine, entonces vamos a ver quién publicó foto, quién hizo nueva publicación. Déjame ver quién chimosteó a quién hizo chisme con quién. Y pasa el día y dan las 6 de la tarde y el mismo es una herramienta del mismo diablo para que tú no leas la Biblia. No la lees. No la lees. Estamos muy distraídos, hermanos. Y la generación que viene va a pagar las consecuencias todavía con mucho más amargura. Todavía con mucho más amargura. Hermano, hay fenómenos, flagelos sociales, debilidades humanas, el lesbianismo, la homosexualidad, la prostitución. Todavía, hermano, van a arropar. Todavía, hermano, ¿sabe usted que ahora mismo las iglesias en Estados Unidos se llenan cada día más de homosexuales? Y cuando predicamos, hermanos, Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, corremos el riesgo los que predicamos, de que al predicar nos esté esperando la policía ahí y uno de estos hombres haciendo una demanda: él me denigró públicamente y yo tengo derechos.
Oh, hermano, entonces hagamos caso cuando la palabra de Dios dice, no te conformes a los deseos de este siglo. Iglesia, despierta. Iglesia, abre los ojos. Abre los ojos. Nos enfrentamos a un cambio generacional donde cada generación va a tener que enfrentarse a esto y todavía con mayores demandas. Hoy día no se quiere enfrentar la situación para poner a punto aquellos elementos que son los que van a forjar los valores, los que van a ayudar a crear y a desarrollar un carácter santo, los que van a ayudar a crear y a desarrollar el carácter honesto, el carácter piadoso. Una madre tiene la responsabilidad de insertar ese carácter santo, ese carácter piadoso. Dime tú, hermana, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Papá no lo va a hacer, porque no es su rol. Amén. Papá no lo va a hacer porque no es su rol. ¿Qué es lo más que yo le puedo enseñar a mi hijo? Le puedo enseñar tal vez cómo conducir el hogar, cómo mantener la familia, cómo no meterse en rojo con la economía, cómo y aquello y lo otro. Muchas cosas yo le puedo enseñar a mi hijo, ayudarle a conducirse como yo me conduzco. Pero mamá es la que penetra hasta el alma. ¿Sabe por qué? Porque mamá es quien prodiga. Yo no tengo la capacidad por la facultad de maternidad, esa facultad que tiene mamá es la que la faculta para ella prodigar. ¿Qué es prodigar? Es llevar, es insertar el vínculo, hacer ese punto de apego. Es como crear esa sinergia que le va a ayudar al muchacho, muchacha, a visualizarse en sí mismo y poder desarrollar estos sentimientos sanos y santos. ¿Por qué se le llama hijo pródigo? Porque se va del lugar de prodigar, donde puede ser prodigado. Lejos allá no va a tener quien le prodigue. Lejos allá no va a tener quien le ayude. Hermano y hermana, y si es un hogar disfuncional, ese niño va a crecer como pródigo. Es como se crió en la calle, teniendo papá y mamá ahí. Yo trabajo, hermanos, con familias que papá y mamá llegan después de 9, 10 horas de trabajo y llegan a la casa a pelear. Y los muchachos se ponen tapones en los oídos para no oír. Hermano, no estoy hablando de realidades. Estoy hablando de realidades. ¿Y sabe qué hacen los muchachos cuando ya no aguantan más? Agarran una navaja y ponen su brazo. O si no, agarran la Tylenol o agarran la pastilla de la presión del papá o de la mamá y se ajustan 10 o 15 de estas. Y luego lo encuentran pataleando. ¿Qué fue? Intento de suicidio. Es importante, hermano, hermana, ejercer tu rol. Es importante ejercer el rol, papá. Es importante que este rol se cumpla. Me fascina, hermano, ese himno último, ese himno que cantó el hermano, danos un bello hogar. Cuando el pastor decía aquí, ese hermoso hogar no es en el cielo, ese hermoso hogar puede ser aquí. Ese hermoso hogar donde papá por la mañana, antes de marcharse, antes de irse, hey, vamos al devocional. No importa que nos levantemos a las 5. Cuando mis hijos están de vacaciones, yo noto que se levantan con la cara a las 5 de la mañana, pero nos levantamos al devocional. Entre sueños y cayéndonos, yo leo la palabra de Dios. Antes de irnos a dormir, a veces ya están durmiendo, hey, el devocional, y todo el mundo se levanta, pero hacemos el devocional. Es una bendición, hermanos. ¿Qué logramos al disciplinar? Un carácter moldeado de acuerdo al filo de la vara de Dios. Un carácter moldeado de acuerdo al filo de la vara de Dios. Una personalidad íntegra en todos los aspectos, espiritual, moral, emocional. La disciplina ayudará a formar el carácter correcto. Crea las bases sólidas para la vida moral, espiritual y emocional en el hombre o la mujer. Qué triste es cuando un buen hombre se casa con una muchacha indisciplinada.
¿para qué me casé? ¿Para qué me casé? Entonces, mamá, es responsabilidad suya crear, forjar esa mujer, crear esa muchacha, crear esa esposa, ayudarla a que sea una buena esposa. Así que, hermana doncella, tú que estás buscando esposo, ¿sabe pelar un plátano? ¿Sabe majar un tostón? ¿Sabe fregar el plato? ¿Sabe pegar un botón? ¿Sabe agarrar el ruedo del pantalón? ¿Sabe? Muchas no saben. ¿Y qué es eso? Después el marido tú lo ves que anda con la camisa botonada aquí porque el botón de arriba le falta. O el marido anda con la ropa sucia. Tú le pasas por el lado de ese hombre y es de aborrego. Es importante, mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque Dios te está poniendo a ti la responsabilidad de un hogar y de una familia. Es bonito el encantamiento, el enamoramiento. ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, playa azul! Todo bonito. Estrellas, el cielo estrellado, bonitas las estrellas. El problema es después que nos comemos el mangú, hermana. Ahí es que viene lo duro. Enfócate. Enfócate. Si estás aspirando ya, entonces pídele a mamá que te diga, mamá, ¿cómo hago el ruedo al pantalón? Mamá, ¿cómo lavo el cuello de la camisa? ¿Cómo lavo el puño de la camisa? Mamá, ¿cómo plancho la camisa? Mamá, ¿cómo le hago el filo al pantalón que quede bonito? Hermanos, hoy están haciendo pantalones sin filo. Pero ese pantalón identifica una clase. Ese pantalón identifica una clase. El pantalón se debe acotejar y ponerlo en la plancha, mire, y tirar ese filo ahí. Cuando yo era niño, ya no voy a calcular edad. Yo recuerdo que mi mamá guayaba yuca. Y después que la guayaba, la ponía al sol. Y después sacaba un líquido que se llama almidón. Y cuando ella iba a planchar la ropa, ella agarraba y hacía preparaba una batea de almidón. Y ahí ponía la ropa de mi papá y de mis hermanos. Y después sacaba esa ropa y la ponía a secar. Y después agarraba una plancha, no se usaban planchas eléctricas. Era plancha de brasa. Y ponía luego ese pantalón y lo planchaba. Y quedaba ese filo que usted le podía disparar a alguien, hermano, y le cortaba la cara. Pero así era. Mi papá tienen ahora mismo, le voy a decir, tienen 72 años casados. 72 años casados. Mi mamá tiene 90 años y mi papá tiene 94. Y se casaron cuando uno tenía 18 y otra, creo, y él tenía 18 y algo, y ella tenía, creo que 16. Así que han sido muchos viajes el cuenco a la fuente. Y hermana, ¿sabe por qué? Porque no podemos apartarnos del modelo bíblico, de lo que Dios ha establecido que debe ser, lo que Dios ha establecido que debe pasar. La disciplina es la única forma que Dios ha establecido para forjar el carácter correcto, para dejar como resultados los valores distintivos del ser humano: la honradez, la honestidad, la pulcritud, la rectitud, el amor a Dios, el amor al prójimo y una madurez que te va a ayudar a caminar por la vida sin tropiezo. Sin tropiezo. Descuidar esto, hermano, aunque parezca chistoso. Descuidar esto, aunque parezca chistoso, mija. ¿Sabes qué? Entonces, sería de mucha ayuda si hoy tú le dices a mamá, mamá, ¿cómo puedo lograr yo ser una buena esposa después? Y si tu mamá es una buena madre, ella va a comenzar a enseñarte así, así, así y así. ¿Por qué? Qué bonito es cuando entramos, hermano, en un hogar donde
todas las cosas tienen su espacio. Todas las cosas están en orden. Y tú estás enfocadita en tu marido, en tus hijos, en tu casa. Dedica tiempo a tu casa. Papá, si tú eres, vuelvo a recordarte los roles. Si en casa tú amas, protege, disciplina, provee, sustenta, sostiene, supervisa, mamá no le va a dar trabajo ella ejercer su rol. ¿De qué? Amar, criar, alimentar, prodigar, educar. No le va a ser difícil. Y tu hijo, tú vas a cobrar el resultado de esto, porque tú vas a tener en el seno de tu hogar a quien obedecer, a quien respetar, a quien honrar. Y tú vas a sentir el deseo profundo en tu alma, en tu corazón, de superarte y de querer ser buen hijo para tú ayudar a esos que fueron buenos contigo. La disciplina ayudará a evitar una vida de fracasos y derrotas. Ayudará a evitar el fracaso emocional. Ayudará a evitar el fracaso espiritual. Ayudará a evitar el fracaso moral. La disciplina evitará la muerte temprana o a destiempo. La disciplina evitará la muerte temprana o a destiempo. Vuelva conmigo, hermano, a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice la palabra de Dios. Versículo 5. Y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por ella. Qué triste es, hermano, cuando hay esa llamada 2, 3 de la mañana. Puede venir a la morgue y reconocer si este es su hijo o si esta es su hija. La muerte a destiempo. Muchos muchachos mueren en las discotecas. Muchos muchachos mueren en las calles. Muchos muchachos mueren en el lecho de la cama de otro hombre, en un acto de fornicación o de adulterio. Lo encontró el otro y ahí mismo lo mató. La falta de disciplina, hermanos, va a llevar a la muerte a destiempo o temprana. Así que la disciplina ayudará a evitar la muerte. Bien lo establece la palabra de Dios. Ayudará a evitar situaciones difíciles de la vida. Criarán en disciplinas a sus hijos, lo crían en disciplina o pagan las consecuencias o pagamos las consecuencias. Debemos ser equitativos en la manera de corregir. No evadir la corrección si en verdad debe ser corregido. Corrigiendo a tiempo toda desobediencia. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 12, dice: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento ¿de quién? De Jehová. Hermanos, si enseñáramos de parte de Dios lo que Dios le pidió a Moisés en capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4, versículo 6 en adelante. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y enseñarás este libro de la ley. Lo escribirás en tu frente, en los postes de tu puerta, en tus manos, en tu corazón. Lo enseñará por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Es decir, hermano, en ningún momento se debe escapar con una santa y buena voluntad de enseñar la palabra de Dios. Ayudará a que el niño corrija su carácter. Toda desobediencia debe ser corregida al momento de la acción. El niño muchacho debe tener claro que si la hace, la paga. Papá o mamá deben, por lo tanto, honrar el hecho de la disciplina a tiempo. Cuando no cumplimos con el tiempo preciso del acto de la disciplina, nos desmoralizamos a nosotros mismos y el niño entiende que ya pasó el momento. Ahorita tú verás. O si no, espera que papá venga. Espera que papá va a venir. Y el niño se queda esperando. Y cuando viene papá, lo que hace, ¡ay, mi niñito!
y se le olvidó. Y el muchachito se queda mirando así, escuchando a ver qué va a pasar. Y ve que papá le pone la comida y nada pasa. Y vuelve y nada pasa. Y va y le lleva el cuaderno de lo que hizo. Ese mi muchachito. Y al rato dice el muchachito, yes, me libré. Pero tiene que ser que mamá, si la hizo, espérate. Y si mamá corrigió, usted quédese callado. Hermano, si mamá está corrigiendo, usted quédese por ahí, no es conmigo. Ahora, si usted está corrigiendo, papá, mamá, quédese tranquila. Porque muchas veces que papá está corrigiendo, está disciplinando, y dice, ¿qué? Me lo va a matar, ya suéltalo. Si la hizo, que la pague. El peligro del hijo consentido es que después que crece, él se convierte en el boomerang. ¿Conoce usted el fenómeno boomerang? Usted lanza el boomerang y usted se descuida, al rato vuelve el boomerang y le pega en la cabeza. Los hijos, hermanos, cuando los hijos no se corrigen, entonces se convierten en motivo de vergüenza. Entonces avergüenzan. No es propio ignorar las acciones que requieren atención inmediata. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si la disciplina requiere que el muchacho sea corregido, no lo consienta, aplíquele ya lo que merece, déle lo que merece, y como le dije, no abuse. ¿Cuándo es que la disciplina se convierte en un problema? Cuando nos convertimos ¿en quién? En abusivos, Abusamos de la integridad emocional y espiritual del muchacho. Muchas veces abusamos de la integridad física. Eso no es corregir. Atienda muy bien al proceso de las etapas para corregir y dónde y qué método amerita cada etapa. Dice que debemos actuar con precisión. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 25, verso 27. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Por eso Jacob, hermano, desarrolló más el carácter muy parecido con su madre. Aunque Dios se glorificó en Jacob, pero al principio no fue lo más ideal. Luego Dios tuvo que transformar a Jacob. Después que Jacob salió de Padán Aram con sus esposas y sus hijas, dice que Dios se encontró con él y él discutió con Dios y Dios no lo quería soltar. Él le dijo: hasta que no me bendigas, no te dejo ir. Y sabe que Dios tuvo que disciplinar a Jacob y cambiarlo. El nombre de Jacob, que quiere decir engañador, fue cambiado por Israel, que quiere decir padre de naciones. Y Jacob, después de ahí, cogió toda su vida, caminó renco. Dios le descoyuntó el muslo y ya no fue el mismo. Hermanos, a veces Dios tiene que actuar de esta manera, descoyuntarnos la vida para poder entender, para poder actuar. No es propicio inducir al niño a la autodirección de sí mismo. No lo va a lograr. Establecer reglas y normas por escrito. Proverbio 22:28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No es bueno que cuando se establece una regla, una norma, un procedimiento, una manera de conducirse, que usted la viole. Si papá estableció una regla, usted y yo como hijos debemos establecer su regla. Debemos obedecerlo. Créeme, hermano, joven que está aquí, jovencito que está aquí, te conviene más obedecer a papá y a mamá, aunque tú creas que papá y mamá se convirtieron de repente en old fashion. Están FM. ¿Sabía usted que los hijos hoy creen que los padres estamos FM? ¿Qué quiere decir FM? Fuera de moda. Aunque tú sepas más tecnología y todo, papá es papá. Respétalo. Si tú quieres que él esté a la moda contigo, enséñalo. Enséñale todas las funciones de la laptop, del tablet, del teléfono, para que esté como update, esté a tiempo, esté actualizado. Pero es un error creer y menospreciar a papá. Isaías 24:5 dice: y la tierra se contaminó
bajo sus moradores. Ya estoy terminando, hermano, no te me desesperes. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué? Porque la tierra se contaminó. La tierra se contaminó. Vamos tan rápido en esta velocidad, en este mundo cibernético, en este mundo de actualizaciones, que nos hemos olvidado. Pero yo quiero decirte, hermano, una cosa. El mundo ha pasado. Dice la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos, pero, amén. ¿Sabe qué? Palabra de Dios no cambia. Palabra de Dios no cambia. Lo que está escrito aquí, no cambia. No cambia. Palabra de Dios no cambia, hermanos. Bueno, hemos llevado la Biblia al celular pero los principios bíblicos, los parámetros, ¿verdad? Los postulados bíblicos que rigen la vida del hombre, la vida moral, la vida espiritual, esto no ha cambiado. La verdad de Dios no cambia nunca. Si tú quieres ser un buen cristiano, una buena cristiana, sujétate a lo que la palabra de Dios establece. Sujétate a los principios, a las enseñanzas bíblicas. No importa que el tiempo haya pasado y que estemos en el siglo XXI, la palabra de Dios no cambia, no cambia. Yo quiero ir ya por último a decir esto. Y quiero que veamos finalmente Proverbios capítulo 29, versículo 17. Proverbios capítulo 29, el versículo 17. Oh, hermano, qué bueno, hermana, qué bueno, hermana. Va usted a decir, pastor, nos llamaron a predicarnos un hermoso sermón para el Día de las Madres y lo que nos ha dado ha sido fuerte. Yo no quiero irme de aquí creyendo así, pero quiero decirte, hermana, Dios en su gracia, Dios ama a su pueblo, Dios ama a su iglesia. Pero qué triste es cuando el pueblo de Dios desfallece por no conocer la verdad. Proverbios capítulo 24, versículo número 5. Dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. ¿Dónde está la fortaleza? ¿Cuál es la única forma de insertar esa fortaleza de carácter? Hermano, no se está refiriendo aquí a fortaleza física. Amén. Vamos a leer el versículo otra vez. Yo sé que estaban distraídos buscándolo. Proverbio 24, versículo número 5. Dice la palabra de Dios, Proverbios 24, 5. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Ahora, pregunto, ¿se está refiriendo Dios aquí a fortaleza física? No, se está refiriendo a la fuerza del carácter. Se está refiriendo a la fuerza del carácter. Cuán importante es la integridad de carácter y la rectitud de nuestras acciones cuando se requiere. Hermano Hipólito ponía un ejemplo esta mañana en la clase de escuela dominical. ¿Cómo, hermanos, el diablo muchas veces persuade a buenos cristianos a que claudiquen? Lanza unas capicúas, como dicen, a que hagamos negocios turbios, donde sabemos que después que salgan a la luz, el mismo diablo se va a encargar de hundirnos. Pero cuando tú eres sabio, aun sea poquito lo que esté en tu despensa, ese poquito es la provisión de Dios, ese poquito es la bendición. En la tinaja, en los envases,
de aquella mujer viuda en Sarepta que no tenía que comer, cuando el hombre de Dios le preguntó, ¿qué tienes? Solamente un poquito de aceite y un poquito de harina, y aquí estoy recogiendo leña para cocerlo para mí, para mi muchacho, y ya dejarlo morir, porque ya no hay que comer. El varón de Dios le dice, hazme a mí primero. Ahí está la prueba, hermana. Hazme a mí primero. Me imagino que esta mujer calculó, dice, él es un hombre adulto, yo mujer, mi niño, poquita harina, poquito aceite. ¿Qué usted habría hecho? ¿Qué usted habría pensado? En el moscoso primero, ¿verdad? Pero el hombre de Dios le hizo una promesa, ni escaseará la harina ni el aceite. Se necesitó fe para que esta mujer hiciera esto. ¿Tienes fe así? ¿Tienes fe así? Dice la palabra de Dios que después que el varón de Dios, ella le hizo y comió y él se satisfizo su hambre, dice que ella agarró y sacó otra vez harina y preparó no solamente ese día 1, 2, 3, 4, 5, hasta que pasó la hambruna. Gloria a Dios. Cuando tú y yo confiamos en Dios, cuando tenemos fe, cuando somos doctos. El hombre docto es fuerte. Se refiere a la fortaleza, a la rectitud de su carácter. Hermanos, y es lo que en definitiva debemos esforzarnos por crear en nuestros hijos, esa fortaleza de carácter, esa firmeza en el momento de sus decisiones, esa decisión apropiada para Dios. La disciplina tiene 3 momentos. La acción es el momento cuando el niño comete una falta o viola la disciplina y amerita. La reacción es la respuesta que emite tanto el niño como el adulto quien cría o corrige. En todo momento el niño debe entender que la actitud de papá o mamá es de corrección. Es de corrección, no de daño. Y en tercer lugar está la ejecución. Tiene que ver con la forma de ejecutar la disciplina. ¿Va a ser una simple conversación o va a ser un castigo físico? ¿Cuál va a ser el resultado? Una mujer u hombre piadoso. Una mujer u hombre con un carácter santo. Una mujer u hombre con un carácter de un buen cristiano, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre, un ciudadano útil, un ser humano íntegro donde mora el amor de Dios. En la conclusión, hermanos, el beneficio principal de la disciplina a tiempo podría resumirse en el resultado de haber obtenido la mujer u hombre piadoso que deseamos. Es mi responsabilidad. Yo tengo 2 hijas y ellas están buscando esposo ya. Y ya yo estoy orando para que ellas tengan esposo. Así que los que se consideren candidatos, postúlense. Y si pasan la prueba, pues, si pasan la prueba, serán bienvenidos. Doy gracias a Dios por mis hijos. A ellos les ha costado mucho estar en el fragor de esta batalla a todo lo largo. Pero yo creo que un día ellos agradecerán. Y yo anhelo que mi hijo que tiene su sentido común, él escuche bien esto que voy a decir. La mejor marca que puedo dejar en tu alma y en tu corazón es el haberte enseñado a ser un hombre correcto, un hombre piadoso. Si usted, madre, está criando, no ignore lo que aquí hemos dicho esta mañana. Recordemos que Dios dice en su palabra
que es beneficiosa la disciplina cuando se hace a tiempo. Solo participamos en forma correcta de la vida que Dios pone delante de nosotros cuando somos suficientes como para participar de esta vida en este mundo sabiamente. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos. Gracias en el nombre de Cristo. Tu amor y tu bondad, Señor, nos sobreponen. Tu amor y tu bondad, Dios, nos alcanzan cuando tu palabra es expuesta, cuando tu palabra es enseñada. Mi Dios amado, gracias. Cuán hermoso es cuando somos corregidos. Hay muchos versículos que no mencioné. Hay muchas aplicaciones de tu palabra que nuestra limitada mente, Señor, no alcanza. Pero oramos, mi Dios, que tú te glorifiques en esta hora. Así con su rostro